¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo tratado con tanta crueldad que te hizo hervir la sangre? ¿Alguna vez has visto cómo el poder y los privilegios se utilizan como arma contra alguien que solo intenta ganarse la vida honestamente? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un relato crudo y sin filtros sobre cómo la oscuridad puede entrar en nuestras vidas en los momentos más inesperados, y cómo la justicia, cuando llega, llega con la fuerza del trueno. Imagínese esto. Una tranquila noche de martes en Rosewood Diner, un modesto restaurante familiar escondido en el corazón de un pequeño pueblo estadounidense. El tipo de lugar donde todos se conocen, donde el café siempre está recién hecho y donde el aroma de la comida casera llena el aire de calidez y confort. Este no era un elegante establecimiento de 5 estrellas con candelabros de cristal y cubiertos chapados en oro. No, este era un lugar construido con trabajo duro, servicio honesto y el esfuerzo de quienes creían en la dignidad del trabajo. Sarah Michie llevaba 3 años trabajando en Rosewood Diner. Con 24 años, y sueños más grandes que el pequeño pueblo donde creció, ahorraba cada centavo para estudiar enfermería. Cada sonrisa que regalaba a los clientes, cada turno extra que hacía, cada vez que se quedaba hasta tarde para ayudar a limpiar, todo formaba parte de su plan. Un plan para ser alguien más. Un plan para ayudar a la gente. Un plan para enorgullecer a su difunta madre. Pero los planes, como todos sabemos, pueden descarrilarse en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche en particular, Sarah cubría el turno de la cena. Le dolían los pies de estar de pie todo el día, pero mantenía esa sonrisa radiante y acogedora que la caracterizaba. El restaurante estaba bastante lleno, nada que no pudiera soportar. Los clientes habituales ocupaban sus sitios habituales, las familias disfrutaban de sus comidas y todo parecía perfectamente normal. Eso fue hasta que entraron Marcus y Vanessa Thornbell. Si el privilegio tuviera rostro, se parecería exactamente a ellos. Marcus, de casi 40 años, llevaba un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Sarah. Su Rolex reflejaba la luz con cada movimiento de su muñeca, como si exigiera atención, gritando riqueza a cualquiera que se atreviera a mirar. Vanessa, envuelta en marcas de diseñador de pies a cabeza, se comportaba con la arrogancia que solo nace de no haber escuchado la palabra no en toda su vida. Sus pendientes de diamantes brillaban como pequeñas estrellas, pero no había nada brillante en la mirada fría y calculadora de sus ojos. No entraron en el Rosewood Diner. Lo invadieron. En cuanto cruzaron el umbral, la atmósfera cambió. Marcus observó el restaurante con un asco apenas disimulado, como si el mero hecho de estar en un establecimiento tan común y corriente fuera indigno de él. Vanessa arrugó la nariz, ajustándose el pañuelo de Hermès como para protegerse de la contaminación. Sarah, siempre profesional, se acercó a ellos con su saludo habitual. «Buenas noches. Bienvenidos a Rosewood Diner. Mesa para 2». Su voz era alegre y genuina, la voz de alguien que aún creía en la bondad de las personas a pesar de las dificultades que la vida le había puesto en el camino. Marcus ni siquiera la miró. Simplemente señaló una mesa junto a la ventana y dijo: «¡Ay! Y que sea rápido. No tenemos toda la noche que perder en este establecimiento». La forma en que dijo esa última palabra destiló condescendencia, como si lo hubieran obligado a cenar en un montón de basura. Sarah sintió la primera punzada de inquietud, pero la ignoró. Ya había tratado con clientes difíciles antes. Trabajar en el servicio te enseña a ser insensible, a sonreír ante los insultos sutiles, a mantener la dignidad cuando otros intentan arrebatártela. Los condujo a la cabina, les entregó los menús y preguntó: «¿Les ofrezco algo para empezar?». Vanessa finalmente habló, con la voz tan cortante como un cristal roto. «¿Tienen algo que no venga en vasos de plástico?». «Lo dudo, pero pensé en preguntar». Se rió, con una risa fría y quebradiza, sin humor. Era la risa de alguien que disfrutaba haciendo sentir pequeños a los demás. Sarah mantuvo la sonrisa. «Tenemos té helado recién hecho, café, refrescos y agua. Todo se sirve en vasos de cristal, señora». «Cristalería de verdad», repitió Vanessa con sarcasmo, volviéndose hacia Marcus. «¿Oíste eso, cariño? Cristalería de verdad. ¡Qué pintoresco!». Se volvió hacia Sarah, mirándola de arriba abajo con desdén manifiesto. «Tomaré agua. Embotellada, si aquí saben lo que es».
Y asegúrate de que la botella esté cerrada. No confío en las normas sanitarias de aquí. Marcus añadió, café. Solo. Y si sabe a agua de fregar, lo devuelvo. No era broma. Era una amenaza. Sara asintió, anotó sus pedidos y se marchó. Al hacerlo, oyó la voz de Vanessa resonar por todo el restaurante, intencionadamente lo suficientemente alta para que otros la oyeran. ¿Puedes creer que estamos atrapados en este basurero? Te dije que deberíamos haber ido a la ciudad. Pero no, insististe en que probáramos algo auténtico. Bueno, esto sí que es pobreza auténtica. Los demás comensales se removieron, incómodos. Algunos apartaron la mirada, avergonzados por Sara. Otros intercambiaron miradas, preguntándose si alguien diría algo. Pero siempre es así, ¿no? Presenciamos injusticias, sentimos la ira crecer en nuestro pecho, pero guardamos silencio, convenciéndonos de que no es asunto nuestro, de que involucrarnos solo empeoraría las cosas. Sara regresó con las bebidas. Colocó la botella de agua sin abrir frente a Vanessa y el café frente a Marcus. Sus manos eran firmes, su profesionalismo intacto. ¿Listos para ordenar o les gustaría unos minutos más? Marcus tomó un sorbo de café e inmediatamente hizo una mueca de disgusto exagerado. Esto es imbebible. Absolutamente imbebible. Lo hiciste con agua de alcantarilla. Empujó la taza hacia ella con tanta fuerza que el café caliente se derramó sobre la mesa y el delantal de Sara. Lo siento, señor. ¿Puedo traerle otra taza?, ofreció Sara, con la voz aún tranquila a pesar de la humillación. ¿Una taza nueva de la misma basura?, se burló Marcus. ¿Qué sentido tiene? No reconocerían un buen café ni aunque les diera en la cara. Gente, esas dos palabras tienen mucho peso, ¿verdad? Crean división. Establecen jerarquías. Despojan de humanidad y la reemplazan con categorías, lo digno y lo indigno, lo importante y lo insignificante. Sara sintió que se le enrojecían las mejillas, pero mantuvo la compostura. Hablaré con el gerente si quiere hablar sobre nuestra selección de café, señor. Vanessa se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de placer malicioso. ¡Ay, mírala, Marcus! Se está poniendo a la defensiva. ¡Qué adorable! Dime, cariño, ¿cuánto ganas en una semana? Probablemente lo que gasto en una sola manicura. Levantó sus uñas perfectamente cuidadas como si presentara pruebas ante un tribunal de superioridad. Algo dentro de Sara se retorció. No por vergüenza de su situación económica, sino por la crueldad del ataque. Aún así, necesitaba este trabajo. Necesitaba cada dólar para hacer realidad sus sueños. No podía permitirse el lujo de contraatacar. Así que hizo lo que millones de trabajadores de servicios hacen a diario. Se tragó el orgullo, la ira, el dolor, y asintió cortésmente. Te daré unos minutos para que revises el menú, dijo en voz baja, mientras se daba la vuelta para marcharse. Pero Vanessa no había terminado. ¡Ay! No, la gente como Vanessa nunca termina. Hay algo en la crueldad que se alimenta de sí misma, que crece con cada golpe acertado. Espera, ordenó, con una voz tan aguda que cortaba el acero. Vuelve aquí. Ahora. Sara se giró, con el corazón acelerado. Algo en el tono de Vanessa le advirtió que esto estaba a punto de empeorar. Mucho peor. Agáchate, ordenó Vanessa, señalando la mesa. Hay agua en la mesa por tu descuido. Límpiala. Con tu delantal, ya que claramente no tienes toallas de servicio. El restaurante se había quedado en completo silencio. Toda conversación se había interrumpido. Todas las miradas estaban puestas en la escena que se desarrollaba, en esta muestra pública de dignidad y autoestima. Las manos de Sara temblaban levemente al sacar un paño del bolsillo de su delantal. Se agachó para limpiar la mesa, intentando terminar la tarea rápidamente y escapar de esta pesadilla. Pero Marcus tenía otros planes. Mientras Sara se inclinaba sobre la mesa, de repente la agarró de la muñeca con una fuerza brutal. Así no, incompetente. Esfuérzate. El dolor recorrió el brazo de Sara cuando Marcus la apretó con más fuerza. Intentó soltarse, pero su agarre era férreo. Vanessa observaba con una sonrisa enfermiza, disfrutando cada segundo de este entretenimiento. Por favor, señor, me está haciendo daño, dijo Sara, con la voz teñida de auténtico miedo. ¿Hacerte daño?
Se rió Marcus. No tienes ni idea de lo que es el dolor. No eres nadie. Un don nadie sirviendo a don nadie en un restaurante de don nadie. Deberías agradecer que reconociéramos tu existencia. Y entonces sucedió. El momento que lo cambiaría todo. El momento que revelaría hasta dónde podía llegar la crueldad cuando no se controlaba ni por las consecuencias ni por la conciencia. Marcus tiró del brazo de Sarah con fuerza, haciéndola perder el equilibrio. Su cadera se estrelló contra el borde de la mesa, provocando un dolor agudo que se extendió por todo su cuerpo. Antes de que pudiera recuperarse, Marcus se puso de pie, elevándose sobre ella, con el rostro deformado por una rabia que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. «Derramaste café en mi traje caro, idiota torpe», rugió, aunque el café no lo había tocado. Ahora se trataba de poder. Se trataba de demostrar dominio. Se trataba de doblegar a otro ser humano simplemente porque podía. Con una fuerza impactante, Marcus agarró a Sarah por los hombros y la arrojó contra la mesa. Su mejilla golpeó la dura superficie, sus brazos quedaron inmovilizados y su dignidad se hizo añicos frente a una sala llena de testigos. Vanessa aplaudió despacio, burlonamente. «Genial, cariño. Quizás ahora aprenda cuál es su lugar». El tiempo pareció detenerse. Sarah yacía allí, apretada contra la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro, no por dolor físico, sino por la completa y absoluta violación de su humanidad. Esto no sucedía porque hubiera hecho algo malo. Sucedía porque, en el mundo de Marcus y Vanessa, ella era menos que humana. Era un objeto. Algo para usar, abusar y desechar. Los demás comensales se quedaron paralizados. Algunos apartaron la mirada, incapaces de observar. Otros se quedaron mirando con horror, pero no hicieron nada. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Tom, dueño del restaurante, comenzó a avanzar, pero Vanessa lo fulminó con la mirada. «Ni lo pienses», susurró. «Mi marido es abogado. Un abogado muy poderoso. Si intentas defender a este incompetente don nadie, me aseguraré de que este patético establecimiento sea demandado hasta el olvido. Te quitaremos todo lo que tienes. Tu negocio, tu casa, tu futuro. ¿Me entiendes?» Tom se quedó paralizado. Tenía familia. Tenía facturas que pagar. Tenía todo que perder. Y así, como tantos otros, calculó con dolor que su supervivencia era más importante que hacer lo correcto. Miró a Sarah con ojos de disculpa y no hizo nada. Así es como triunfa el mal. No, no siempre mediante la participación activa, sino mediante el silencio de las buenas personas que se convencen de que tienen mucho que perder alzando la voz. Marcus finalmente soltó a Sarah, empujándola como si fuera basura. Ella se tambaleó hacia atrás, sus piernas apenas soportaban su peso. Todo su cuerpo temblaba, no solo por la agresión, sino al darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, iba a ayudarla. «Fuera de mi vista», ordenó Marcus, sentándose como si nada hubiera pasado. «Y envíen a alguien competente para que nos tome nota. Si es que existe alguien así en este basurero». Sarah se quedó allí un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. Intentando comprender cómo el mundo podía ser tan oscuro, tan cruel, tan completamente carente de justicia. Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con las personas a las que había servido durante 3 años, personas que conocían su nombre, que conocían sus sueños, que habían escuchado su historia. Y todos miraron hacia otro lado. Se giró hacia atrás, hacia la cocina, hacia cualquier lugar que no fuera allí, cuando se abrió la puerta del restaurante. La campana sobre la puerta sonó, ese alegre sonido que solía significar otro cliente, otro pedido, otro paso hacia sus sueños. Pero esta vez, esa campana bien podría haber sido el sonido del destino mismo anunciando que el universo estaba a punto de equilibrar su balanza. Todos se giraron para ver quién había entrado. Y lo que vieron hizo que incluso Marcus se detuviera. Un hombre estaba en la puerta. No era un hombre cualquiera, sino alguien cuya sola presencia inspiraba respeto. Tenía unos 30 y tantos años, era alto y corpulento, con una postura que denotaba disciplina militar. Vestía ropa de civil, vaqueros y una sencilla camiseta negra, pero algo en él denotaba autoridad, fuerza y capacidad. Su mirada, aguda y observadora, escudriñó la sala de inmediato con la eficiencia experta de alguien entrenado para evaluar amenazas en fracciones de segundo.
Y a su lado, sentado en perfecta posición de firmes, estaba un pastor belga malinois. El perro era magnífico, todo músculo y alerta, con ojos inteligentes que parecían reflejar la atención de su dueño. No era una mascota, era un compañero. Era un perro militar de servicio, un guerrero canino que había visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. La mirada del hombre se fijó de inmediato en Sara, fijándose en sus lágrimas, su cuerpo tembloroso, su mano frotándose la muñeca magullada. Luego, sus ojos se posaron en Marcus y Vanessa, quienes estaban paralizados en su cabina, repentinamente inseguros. Avanzó despacio, con paso decidido, con su perro moviéndose en perfecta sincronía a su lado. No había prisa en sus movimientos, pero había algo absolutamente aterrador en su calma. Era la calma de alguien que se había enfrentado al peligro real, al mal real, y sabía exactamente cómo lidiar con él. Se detuvo a pocos metros del reservado de Marcus y Vanessa. Al hablar, su voz era tranquila y controlada, pero resonó en el silencioso restaurante como un trueno en el cielo de verano. «Voy a preguntarte esto una sola vez», dijo, sin apartar la mirada del rostro de Marcus. «¿Te pillé agrediendo a esa joven?» El rostro de Marcus se sonrojó. Se le veía intentando recuperar la compostura, intentando recuperar la arrogancia que tan bien le había funcionado momentos antes. «Esto no es asunto tuyo», bramó. «Esto es entre el personal incompetente de este establecimiento y yo. Te sugiero que te sientes, pidas tu comida y te ocupes de tus asuntos». El hombre no se movió. Ni siquiera parpadeó. Su perro permaneció completamente inmóvil, pero se podía sentir la fuerza contenida en él, listo para ser desatado a la orden. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas», dijo el hombre, bajando aún más la voz, volviéndose aún más peligrosa. «Cuando veo que alguien resulta herido, cuando veo que alguien abusa de su posición para dañar a otro ser humano, es asunto mío. Es asunto de todos. Así que te lo voy a preguntar de nuevo, y me gustaría pensar muy bien tu respuesta. ¿Le pusiste las manos encima a esa mujer? ¿Le hiciste daño?» Vanessa se levantó, con el rostro desencajado por la indignación. «¿Sabe quiénes somos? Mi esposo es Marcus Thornbell, uno de los abogados más exitosos de este estado. Nos está amenazando. Haré que lo arresten por intimidación. Haré que sacrifiquen a ese perro. Yo». «Señora», interrumpió el hombre, con una voz ahora tan dura que hizo que Vanessa retrocediera. «Voy a detenerla ahora mismo. Primero, no me importa si su esposo es el presidente de los Estados Unidos. La riqueza y la posición social no dan derecho a agredir a otro ser humano. Segundo, no va a hacer que arresten a nadie. Tercero, si se le ocurre siquiera tocar a mi perro, descubrirá cuánto autocontrol tengo. Y créame, no querrá descubrir dónde está ese límite». Dio un paso más cerca, y Marcus también se puso de pie, intentando usar su altura para intimidar. Pero era como un gato doméstico intentando intimidar a un león. La diferencia en su presencia, su capacidad, su naturaleza fundamental era tan grande que el intento de Marcus de dominar parecía patético. «Serví 8 años como seal de la Marina», continuó el hombre, y ahora su identidad quedaba clara. No era un hombre cualquiera. Era un guerrero. Alguien que había operado en los rincones más oscuros del mundo, que se había enfrentado a enemigos que destrozarían a hombres inferiores, que había sido entrenado para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. «Me desplegaron 4 veces en zonas de combate. He visto el mal de verdad. Lo he combatido. Lo he derrotado. Y ¿saben qué aprendí? El mal se presenta en todas las formas. A veces es un terrorista con una bomba. Y a veces es un cobarde con un traje caro que cree que el dinero lo hace intocable». Todo el restaurante contenía la respiración. Esto ya no era solo una confrontación. Era un ajuste de cuentas. Este era el momento en que todo el silencio, toda la complicidad, toda la mirada a otro lado, estaba siendo denunciada por alguien que se negaba a ser un espectador. «Rex», dijo el seal con calma, y su perro se levantó al instante, con todos los músculos tensos y la mirada fija en Marcus. «Mira». La concentración del perro era absoluta. Si Marcus se movía mal, el perro se movería más rápido que su propio pensamiento. Y todos en el restaurante lo sabían. El rostro de Marcus palideció. Se le veían los engranajes girando en la cabeza, los cálculos.
¿Podría salir de esto con palabras? ¿Podría amenazar? ¿Podría comprar su salida? Yo no agredí a nadie, balbució Marcus, mientras su confianza anterior se evaporaba como la niebla matutina. Ella estaba siendo torpe, y yo simplemente... La tiraste contra esa mesa, interrumpió el Seal, señalando la cabina. Miré por la ventana antes de entrar. Lo vi todo. Debí agarrarla, lastimarla, humillarla. Vi a toda esta gente sentada aquí sin hacer nada mientras violabas la dignidad y la seguridad de otro ser humano. Se giró para dirigirse a todo el restaurante, elevando la voz con furia contenida. Todos ustedes vieron lo que pasó. Sabían que estaba mal. Y no hicieron nada. Dejaron que el miedo y la conveniencia dictaran su moralidad. Dejaron que el mal ganara porque combatirlo podría costarles algo. La vergüenza en la sala era palpable. La gente no podía mirarlo a los ojos. Sabían que tenía razón. Sabían que habían fallado una prueba fundamental de la decencia humana. Tom, el dueño, por fin recuperó la voz. Él amenazó con demandarnos. Con quitarnos todo. Tengo una familia, tengo. Tienes conciencia, replicó el Seal. O deberías tenerla. ¿Crees que no entiendo el sacrificio? ¿Crees que no entiendo las decisiones difíciles? Las he tomado en combate cuando vidas pendían de un hilo. Pero esto... Hizo un gesto hacia Sara, que seguía paralizada, observando todo aquello como en un sueño. Esta no fue una decisión difícil. Fue una clara elección entre el bien y el mal. Y elegiste mal. Se volvió hacia Marcus y Vanessa. Esto es lo que va a pasar ahora. Van a disculparse con esa joven. Una disculpa de verdad. De rodillas. Vanessa rió, con un sonido agudo y nervioso. No hablarás en serio. No estamos. De rodillas. La voz del Seal crujió como un látigo. Rex gruñó. Un sonido bajo y retumbante que prometía dolor si no se obedecían las órdenes. Marcus miró a su alrededor desesperado, buscando ayuda, una vía de escape, cualquier cosa. Pero solo encontró a las mismas personas que habían presenciado la humillación de Sara, ahora presenciando su merecido. Y algo en su mente finalmente comprendió que había conocido a alguien a quien no se podía comprar, amenazar ni intimidar. Lentamente, mientras su costoso traje se arrugaba, Marcus se arrodilló. Vanessa permaneció de pie, desafiante. Un momento más, pero cuando el Seal simplemente la miró, con esos ojos que habían visto verdadero horror y verdaderos héroes, ella también se arrodilló. Ahora discúlpate, ordenó el Seal. Y más vale que seas sincero, porque solo tengo tiempo, y te prometo que puedo hacer que esto dure lo que sea necesario. Marcus se aclaró la garganta. Al hablar, su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Lo siento. Lo que hice estuvo mal. No tenía derecho a tocarte, a lastimarte, a hablarte así. Vanessa permaneció en silencio hasta que Rex dio un paso al frente. Entonces, las palabras salieron atropelladamente de su boca. Lo siento. Lo sentimos. No volverá a suceder. El Seal miró a Sara. Señora, ¿acepta sus disculpas? Sara, con lágrimas aún corriendo por su rostro, pero por razones diferentes, asintió lentamente. Sí, susurró. Bien, dijo el Seal. Sacó su teléfono. Soy abogado. Derecho militar, pero conozco a muchos abogados civiles especializados en casos de agresión. Grabé en mi teléfono lo ocurrido en cuanto lo vi por la ventana. Si quieren presentar cargos, seré testigo. Me aseguraré de que esto llegue a los tribunales. Me aseguraré de que se haga justicia. Sara lo miró. Ese extraño que había entrado en su pesadilla y la había transformado en algo completamente distinto. Ese hombre que había hecho lo que nadie más haría. Que se había levantado cuando todos los demás se habían sentado. Que había hablado cuando todos los demás permanecían en silencio. Solo quiero que se vayan, dijo en voz baja. Solo quiero que esto termine. El Seal asintió, respetando su decisión. Se volvió hacia Marcus y Vanessa. Van a levantarse ahora. Le van a dejar una propina a esta joven. Una propina generosa. Digamos $5,000. Efectivo o cheque, ahora mismo. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. 5,000. Estabas dispuesto a gastar más que eso en abogados para destruir este restaurante,
dijo el Seal con frialdad. Considéralo un trato. Págalo ahora. O haré esa llamada y podrás explicarle a un juez por qué agrediste a un empleado de servicio. Marcus, con manos temblorosas, sacó su chequera. Extendió un cheque por $5,000 y lo puso sobre la mesa. Vanessa añadió su propio cheque por la misma cantidad, con el rostro destrozado por la humillación y la rabia. Ahora salgan, dijo el Seal. Y entiendan esto, ahora sé sus nombres. Marcus y Vanessa Thornbell. Voy a recordarlos. Si alguna vez me entero de que tratan a otro ser humano de esta manera, si alguna vez me entero de otro incidente como este, no seré solo un testigo. Me convertiré en su peor pesadilla. ¿Quedamos de acuerdo? Lo entendieron. Sin decir una palabra más, prácticamente salieron corriendo del restaurante, con su dignidad hecha trizas en el suelo donde habían obligado a Sarah a tumbarse minutos antes. Al cerrarse la puerta tras ellos, el Seal se giró hacia Sarah. Su expresión se suavizó. El guerrero volvió a ser humano, aunque la fuerza no abandonó su mirada. ¿Estás bien? ¿Necesitas atención médica? Sarah negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No sé qué soy. Gracias no parece suficiente. No me debes las gracias, dijo con dulzura. No hiciste nada malo. No merecías nada de lo que te pasó. Nunca lo olvides. Volvió a mirar alrededor del restaurante. Los demás necesitan entender algo. El silencio ante la injusticia es complicidad. Su miedo, su conveniencia, su interés propio, nada de eso justifica quedarse de brazos cruzados mientras alguien sufre. La próxima vez, porque habrá una próxima vez, tienen que ser ustedes quienes den la cara. Tienen que ser ustedes quienes digan, basta. Porque si la gente buena no hace nada, la gente mala gana. Así de simple. Tom, el dueño, se acercó con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Me avergüenzo. Debería haberla protegido. Sarah, lo siento mucho. Sarah lo miró un buen rato y luego asintió. Todos tenemos que hacerlo mejor, Tom. Todos. El Seal señaló una mesa vacía. Rex y yo buscábamos la cena. ¿Sigues sirviendo? Sarah se rió, una risa genuina, la primera en lo que parecían años. Sí, lo somos. ¿Qué te pongo? Sorpréndeme, dijo el Seal con una leve sonrisa. Confío plenamente en tu criterio. Mientras Sarah iba a pedir, con las manos aún ligeramente temblorosas, pero con el ánimo más fuerte que antes, algo fundamental había cambiado en Rosewood Diner. Los demás clientes empezaron a dejar propinas discretamente mucho mayores que sus facturas, cada una como una disculpa silenciosa, un pequeño acto de penitencia por su inacción. Un anciano se acercó a Sarah mientras trabajaba. Mi padre siempre decía que una sociedad se juzga por cómo trata a quienes la sirven. Esta noche reprobamos esa prueba. Pero tú, jovencita, la superaste. Mantuviste tu dignidad cuando alguien intentó arrebatártela. Eres más fuerte que todos nosotros. El Seal comió en un cómodo silencio, con Rex tumbado junto a la mesa, alerta pero tranquilo. Cuando Sarah trajo la cuenta, vio que ya había pagado, dejando una propina de $500 con una nota. Para tu fondo de la escuela de enfermería. El mundo necesita más gente como tú sanando sus heridas. Al final de la noche y al llegar al restaurante, Sarah se encontró sentada frente al Seal, quien se había presentado simplemente como Jaque. Sin apellido, sin detalles sobre su servicio, solo Jaque. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Sarah. Podrías haberte ido. Podrías haber dicho que no era tu problema. Jaque miró a Rex, quien había apoyado la cabeza en la rodilla de su amo. En los equipos, tenemos un dicho. El único día fácil fue ayer. ¿Significa que la vida es dura? El combate es más duro, pero uno sigue adelante porque la gente depende de uno. Pero también significa algo más. Significa que cada día presenta desafíos, decisiones morales, momentos en los que decidimos qué clase de personas vamos a ser. Volvió a mirar a Sarah. He visto lo que pasa cuando la gente buena no hace nada. Lo he visto conducir al genocidio, al terrorismo, a los peores capítulos de la historia de la humanidad. Empieza desde lo más pequeño. Empieza con la gente pensando que alguien más se encargará, que no les corresponde involucrarse, que el precio de plantar cara es demasiado alto.
Pero así es como se extiende la oscuridad. Una confesión, un momento de silencio, un acto de cobardía a la vez. Pero eres solo una persona, dijo Sara. No puedes detener todas las injusticias. No, coincidió Jake. Pero puedo detener a los que tengo delante. Puedo negarme a ser un simple espectador en mi propia vida. Y si suficientes personas hacen eso, si suficientes personas deciden que no tolerarán la crueldad, que no aceptarán la injusticia, que no mirarán hacia otro lado cuando alguien resulte herido, entonces tal vez, solo tal vez, cambiemos el mundo, confrontación a confrontación. Sara asintió lentamente. Me has devuelto algo esta noche. Algo que creía que me habían quitado. No te di nada, corrigió Jake con suavidad. Solo te recordé lo que ya tenías. Tu fuerza, tu dignidad, tu valor, nunca se fueron. Solo quedaron eclipsados por un instante por la crueldad de alguien más. Pero son parte permanente de ti. Marcus y Vanessa volverán a casa esta noche y probablemente se convencerán de que son víctimas. Contarán una historia donde son los buenos perseguidos por algún veterano loco. Pero nunca olvidarán lo que pasó. Nunca olvidarán que, por una vez en sus privilegiadas vidas, enfrentaron las consecuencias. Y eso importa. Mientras Jake se preparaba para irse, con Rex a su lado, Sara lo detuvo. Te volveré a ver. Sonrió. Este restaurante es bueno. Quizás me convierta en cliente habitual. Fiel a su palabra, Jake se convirtió en un cliente habitual de Rosewood Diner. Todos los martes por la noche, venía con Rex, pedía una comida sencilla, dejaba una generosa propina y trataba a Sara y a todos los demás empleados con el respeto que merecen todos los seres humanos. Pero su impacto se extendió mucho más allá de aquellas cenas de los martes. La noticia de lo sucedido se extendió por el pequeño pueblo como un reguero de pólvora. La historia se fue extendiendo a medida que se contaba, como suele ocurrir, pero su mensaje central permaneció claro. Alguien había dado la cara. Alguien había dicho basta. Alguien se había negado a ser un espectador. Tom, el dueño, no pudo superar su momento de cobardía, pero aprendió de él. Implementó una nueva política en el restaurante. Cualquier cliente que maltratara al personal sería expulsado inmediatamente, sin importar las amenazas ni las consecuencias. Cumplió con sus promesas, apoyando a sus empleados por encima de sus ganancias. ¿Y saben qué? El negocio mejoró, no empeoró. La gente quería comer en un lugar que priorizaba la dignidad humana sobre las ganancias. En cuanto a Marcus y Vanessa Thornbell, el universo tiene una curiosa forma de impartir justicia. La grabación que Jake había hecho, aunque no se usó en el tribunal, de alguna manera se coló en las redes sociales. La palabra viral ni siquiera alcanza para describir lo que sucedió. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de privilegio y crueldad. El bufete de abogados de Marcus le pidió que se jubilara anticipadamente. El círculo social de Vanessa, esas relaciones superficiales basadas en el estatus y la riqueza, se desvaneció de la noche a la mañana. Perdieron algo que el dinero no podía recuperar. Su reputación, su prestigio, su cómoda posición en un mundo que siempre se había doblegado a su voluntad. Algunos podrían sentir lástima por ellos. Algunos podrían decir que el castigo excedió el crimen. Pero se equivocarían. Porque lo que les pasó a Marcus y Vanessa no fue una venganza. Fue una consecuencia natural. Fue que el universo finalmente equilibró sus cuentas. Fue que en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, los cobardes y los abusadores ya no pueden esconderse tras su riqueza y poder. Sara, mientras tanto, siguió trabajando en el restaurante mientras estudiaba enfermería. Los $10,000 de los cheques de Marcus y Vanessa, junto con la propina de Jake y el apoyo incondicional de la comunidad tras la noticia, le permitieron centrarse más en sus estudios y menos en llegar a fin de mes. Se graduó 2 años después con honores, recibiendo su título con lágrimas en los ojos, sabiendo que su madre se habría sentido orgullosa. Pero Sara nunca olvidó lo que aprendió esa noche. Aprendió que la oscuridad existe, sí, pero también la luz. Aprendió que la crueldad se puede afrontar. Aprendió que una persona, una buena persona con el coraje de actuar, puede cambiarlo todo. Y aprendió que su valor no se determinaba por cómo la trataban los demás, sino por cómo se trataba a sí misma y a los demás. También aprendió algo más, algo que moldeó toda su carrera como enfermera.
Aprendió que sanar no se trata solo de heridas físicas. Se trata de devolver la dignidad a quienes la han perdido. Se trata de ver al ser humano detrás del paciente. Se trata de tratar a todos, independientemente de su estatus, su riqueza o su posición, con respeto fundamental. Ahora, puede que estés ahí sentado pensando que esto suena demasiado perfecto, demasiado ordenado, demasiado parecido a una película. Y tendrías razón en ser escéptico. La vida real es un caos. La vida real no siempre imparte justicia. La vida real está llena de historias donde el abusador gana, donde el cobarde evade las consecuencias, donde la víctima sufre en silencio. Pero precisamente por eso importa esta historia. No porque sea única, sino porque nos recuerda lo que es posible cuando elegimos la valentía por encima de la conveniencia. Esto es lo que puede suceder cuando alguien se niega a ser un simple espectador. Así es la justicia cuando alguien con el poder de imponerla se preocupa por el bien y el mal más que por su propia comodidad. Piensa en Jake por un momento. Este hombre pasó años en una de las unidades militares más elitistas del mundo. Un hombre que podría haber pedido su comida, haberla consumido y haberse ido a casa. Un hombre que tenía todas las excusas para pensar: no es mi problema, ya he hecho suficiente por este país, alguien más puede encargarse. Pero no lo hizo. Porque el verdadero carácter no se trata de lo que haces cuando te beneficia. Se trata de lo que haces cuando defenderte te cuesta algo. Jake se arriesgó a una confrontación física. Se arriesgó a complicaciones legales. Arriesgó su propia seguridad al involucrarse en una situación turbulenta. ¿Y por qué? No por gloria ni reconocimiento. Ni siquiera le dio a Sara su apellido. Lo hizo porque era lo correcto. Esa es la definición de un héroe. No alguien con superpoderes ni habilidades extraordinarias. Un héroe es simplemente una persona común y corriente que toma decisiones extraordinarias cuando más importa. Un héroe es alguien que ve la injusticia y no puede ignorarla. Un héroe es alguien que valora la dignidad de otra persona por encima de su propia conveniencia. ¿Y Rex? No olviden a Rex. Ese perro no era solo una mascota ni un simple animal de servicio. Rex también representaba algo importante. Rex estaba entrenado para detectar el peligro, proteger a su adiestrador y afrontar las amenazas sin vacilar. Pero más que eso, Rex representaba lealtad, compañerismo y compromiso incondicional. El vínculo entre Jake y Rex, forjado en combate y fortalecido a través de innumerables experiencias compartidas, era un recordatorio de que a veces la fuerza no reside en estar solo, sino en tener a alguien, incluso a un perro de 4 patas, que te apoya pase lo que pase. Hablemos un momento de las demás personas en ese restaurante, porque su parte de la historia es quizás la más importante para la mayoría de nosotros. No eran villanos. Eran gente común, como tú, como yo. Tenían familias, facturas, miedos y responsabilidades. Calcularon en una fracción de segundo que involucrarse les costaría más que guardar silencio. ¿Y saben qué? Todos hemos pasado por eso. Quizás no en una situación tan dramática, pero todos hemos tenido momentos en los que vimos algo mal y nos convencimos de que no nos correspondía hablar. Quizás fue un compañero que sufría acoso en el trabajo. Quizás fue alguien acosado en el transporte público. Quizás fue presenciar discriminación o crueldad en innumerables pequeñas formas que contribuyen a una cultura de silencio y complicidad. Es fácil juzgar a esos comensales. Es fácil decir: yo habría hecho algo. ¿Pero lo harías? ¿En serio? ¿Cuando tu sustento está en juego? ¿Cuando temes la confrontación? ¿Cuando calculas el costo de ser un héroe versus el costo de ser un simple espectador? La incómoda verdad es que la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, elegimos el silencio. Elegimos la comodidad. Elegimos la autopreservación. Y por eso nada cambia. Por eso los acosadores siguen acosando. Por eso los crueles siguen siendo crueles. Por eso persiste la injusticia. Porque la gente buena, la gente decente, la gente que jamás lastimaría a nadie, se queda de brazos cruzados y deja que otros lastimen. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos convertirnos en Jake en lugar de los comensales silenciosos? ¿Cómo desarrollamos la valentía moral para actuar cuando es necesario? Empieza con pequeñas decisiones. Empieza por alzar la voz cuando alguien cuenta un chiste racista. Empieza por defender a un compañero de trabajo que recibe críticas injustas.
Empieza por negarse a participar en chismes que menosprecian a los demás. Empieza por dar propinas generosas y tratar a los trabajadores de servicio con respeto. Empieza por reconocer que cada interacción que tenemos con otro ser humano es una oportunidad para aportar luz u oscuridad al mundo. La valentía moral, al igual que la valentía física, es un músculo. Necesita ejercitarse con regularidad o se atrofia. Si nunca practicamos la valentía en los pequeños momentos, nunca tendremos la fuerza para hacerlo en los grandes. Si racionalizamos el silencio y la inacción una y otra vez en situaciones que parecen insignificantes, nos estamos entrenando para ser espectadores cuando realmente importa. Piensa en la experiencia de Sara en todo esto. Ese día fue a trabajar con sueños y planes. Lo hacía todo bien. Trabajaba duro, ahorraba, estudiaba, trataba a la gente con amabilidad. Y entonces, en un instante, sin culpa suya, fue victimizada, humillada y agredida. Esta es una verdad que no nos gusta reconocer. Puedes hacer todo bien y aún así pasarte cosas terribles. El mundo no siempre es justo. A la gente buena le pasan cosas malas. La crueldad no solo ataca a quienes la merecen, de hecho, a menudo ataca a quienes menos la merecen porque se les percibe como débiles, como blancos fáciles, como personas que no se defenderán. La reacción de Sara a su trauma es instructiva. No permitió que la definiera. No permitió que la crueldad de Marcus y Vanessa se convirtiera en la historia de su vida. Podría haberse dado por vencida, haberse alejado, haber renunciado a sus sueños. Podría haberse amargado, enojado, endurecido por la experiencia. Nadie la habría culpado. Pero no lo hizo. Aceptó el dolor, lo reconoció, lo sintió plenamente y lo usó como combustible para convertirse en algo más. Dejó que la intervención de Jake le recordara que la bondad existe, que las personas pueden defender a los demás, y de hecho lo hacen, que su peor momento no determinaba su valor. Esto es resiliencia. No la ausencia de dolor, sino la negativa a dejar que el dolor tenga la última palabra. No la negación del trauma, sino la determinación de no dejar que el trauma sea la única historia que te cuentas sobre ti mismo. Ahora, abordemos algo importante. Algunos al escuchar esta historia podrían pensar, genial, otra solución violenta a un problema. Otro macho alfa que usa la intimidación y las amenazas para salirse con la suya. Pero esa interpretación pasa por alto algo crucial. Jake no golpeó a nadie. No lastimó a nadie. Ni siquiera tocó a Marcus ni a Vanessa. Lo que hizo fue usar su presencia, su autoridad, sí, la amenaza implícita de consecuencias para generar responsabilidad donde no la había. Usó su poder no para dominar, sino para proteger. Usó sus habilidades no para dañar, sino para prevenir más daño. Hay una diferencia significativa entre la violencia y la amenaza de la fuerza ejercida con justicia. Todo nuestro sistema de justicia se basa en este principio. Las leyes funcionan no porque todos sean buenos, sino porque hay consecuencias por ser malos. La policía porta armas no porque deseemos la violencia, sino porque a veces lo único que detiene a una persona violenta es saber que se puede responder a la violencia con mayor fuerza. Jake representaba ese principio en su forma más pura. Era la consecuencia que Marcus y Vanessa jamás imaginaron que enfrentarían. Era la voz que decía, no más, cuando todos los demás guardaban silencio. Era la fuerza, controlada y dirigida, que creaba el espacio para la justicia. Pero esto es lo crucial. Jake también sabía controlarse. Podría haber lastimado a Marcus. Probablemente quería hacerlo. Cualquiera con un mínimo de empatía humana que viera a un hombre agredir a una joven sentiría ese arrebato de ira, ese deseo de venganza física inmediata. Pero Jake lo controló. Usó la fuerza necesaria, no más. Logró el resultado que deseaba, justicia y rendición de cuentas, sin añadir más violencia a la situación. Así es la disciplina. Así es el poder entrenado y controlado en manos de alguien con sólidos principios morales. No es el poder en sí lo peligroso. Es un poder sin moral, sin restricciones, sin un propósito más allá de la autogratificación. Marcus tenía poder, poder económico, y lo usó como un garrote para herir a otros. Jake tenía poder, poder físico, y lo usó como un escudo para proteger a los demás. La presencia de Rex en todo esto añade otra dimensión. Los perros de trabajo militares son criaturas increíbles.
Están entrenados para detectar explosivos, rastrear enemigos y detener a individuos peligrosos. Salvan innumerables vidas en combate. Y cuando se jubilan o regresan a casa con sus cuidadores, a menudo tienen dificultades, al igual que los veteranos humanos, para adaptarse a la vida civil. Pero también brindan algo invaluable: compañía, propósito, para muchos veteranos que lidian con el TEPT, una conexión vital con su servicio, positiva en lugar de traumática. Rex no solo era el apoyo de Jake en ese restaurante. Rex era su compañero, su amigo, su recordatorio de quién era y lo que representaba. Y la presencia de Rex cumplía otro propósito: era un símbolo visible de servicio y sacrificio. Cualquiera que viera a ese perro de trabajo militar sabía, en cierto modo, que tanto él como su guía habían arriesgado sus vidas por su país. Eso añade una capa de autoridad moral que no se puede fingir ni comprar. Marcus podía comprar un traje caro, pero no podía comprar el respeto que nace del servicio genuino a los demás. Pensemos en lo que ocurrió después de esa noche, más allá de las consecuencias inmediatas para las personas involucradas. Historias como esta, al difundirse, tienen un efecto dominó que va mucho más allá del incidente original. En las semanas posteriores a esa noche de martes, Rosewood Diner se convirtió en un símbolo. La gente venía de pueblos aledaños solo para comer allí, para apoyar a un negocio que había aprendido a valorar a sus trabajadores. Vinieron a ver dónde ocurrió ese incidente con el SEAL de la Marina. Vinieron porque querían ser parte de una historia sobre justicia, sobre levantarse, sobre negarse a aceptar la crueldad como algo normal. Las escuelas locales invitaron a Jake a hablar con los estudiantes sobre valentía, servicio y responsabilidad moral. Siempre llevaba a Rex, y los niños adoraban al perro mientras absorbían lecciones sobre lealtad, entrenamiento y propósito. Jake nunca se presentó como un héroe. Siempre enfatizó que lo que hacía era lo que todos deberían hacer: negarse a ser un espectador, defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos, usar cualquier poder o privilegio que tengan para hacer un mundo más justo. Sarah también fue invitada a hablar, especialmente a mujeres jóvenes, sobre cómo sobrevivir al trauma, sobre no dejar que otros definan tu valor y sobre la importancia de la resiliencia. Al principio, se sintió incómoda con la atención recibida, pero se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que fuera, podía ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Podía ser la prueba de que se puede sobrevivir, de que se puede prosperar, de que un momento de victimización no tiene por qué convertirse en una vida de derrota. La historia también generó conversaciones en la comunidad sobre el trato que reciben los trabajadores de servicios. Varios otros restaurantes y negocios implementaron políticas para proteger a sus empleados de clientes abusivos. La conversación se amplió para abarcar cómo la sociedad valora los diferentes tipos de trabajo y cómo a menudo tratamos a las personas en puestos de servicio como inferiores, como sirvientes en lugar de como profesionales que prestan servicios valiosos. Este es el poder de un momento, una decisión, un acto de valentía. Puede iniciar conversaciones, cambiar políticas, transformar actitudes culturales. No de la noche a la mañana, no por completo, sino de forma gradual, persistente y significativa. Pero no lo edulcoremos todo. La caída en desgracia de Marcus y Vanessa fue real, pero no los destruyó. Aún tenían riqueza. Aún tenían recursos. Se mudaron a otra ciudad, empezaron de cero con un perfil más bajo. Probablemente aprendieron a ocultar mejor su crueldad en lugar de cambiar su esencia. Porque esa es otra verdad incómoda: no todos aprenden de las consecuencias. No todos tienen un arco de redención. Algunas personas simplemente están rotas de maneras que no pueden arreglarse, o no lo harán porque no creen que necesiten ser arregladas. Marcus y Vanessa probablemente todavía creen que fueron víctimas, que fueron perseguidos injustamente, que el mundo está en su contra. Las personas con ese tipo de derecho rara vez tienen la autoconciencia necesaria para un cambio genuino. Pero ¿saben qué? No pasa nada. El objetivo no era arreglar a Marcus y Vanessa. El objetivo era detenerlos en ese momento, proteger a Sarah, demostrar que las acciones tienen consecuencias y recordarles a todos los espectadores que el silencio y la inacción son decisiones con su propio peso moral. A veces, la justicia no se trata de rehabilitación. A veces, solo se trata de rendición de cuentas. A veces, simplemente se trata de decir: hasta aquí y no más allá.
Con el paso del tiempo, la intensidad de la atención disminuyó. La vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, a una nueva normalidad. Sara se graduó, se hizo enfermera y comenzó su carrera. Jake continuó con su vida, fuera como fuera de las cenas de los martes en Rosewall Diner. Los demás comensales volvieron a sus rutinas, con la esperanza de llevarse consigo una lección de valentía y complicidad. Pero la historia perduró. En un pueblo pequeño, historias como estas se convierten en leyenda. Se cuentan una y otra vez, se embellecen y se simplifican, hasta que son más mito que recuerdo. Y eso también está bien, porque a veces los mitos tienen un propósito. Nos recuerdan los valores a los que aspiramos. Nos dan modelos de comportamiento que emular. Nos muestran quiénes podríamos ser si fuéramos lo suficientemente valientes. Años después, Sara trabajaba en urgencias cuando un hombre mayor entró con dolor en el pecho. Mientras lo atendía, le colocaba la vía intravenosa y le controlaba las constantes vitales, él miró su placa y dijo: «¿Sara Michi? ¿Es usted Sara Michi? De Rosewall Diner». Ella sonrió, un poco avergonzada. Eso fue hace mucho tiempo. «Mi hija escuchó esa historia», dijo el hombre. Su jefe la acosaba sexualmente. Le hacía comentarios constantes, creando un ambiente laboral hostil. Iba a renunciar, a irse y dejar que él ganara. Pero entonces escuchó tu historia. Supo cómo sobreviviste, cómo alguien te defendió, cómo no permitiste que te destrozara. Y decidió defenderse. Presentó una denuncia, siguió el proceso y ganó. Despidieron a su jefe. La empresa cambió sus políticas. Y todo empezó porque ella supo de ti. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me alegra que se haya defendido». «Yo también», dijo el hombre. «A eso me refiero. No solo sobreviviste a tu propia historia. Les diste fuerza a otras personas para que sobrevivieran a las suyas. Ese es un legado, jovencita. Algo de lo que estar orgullosa». Esta es la última lección de esta historia. El impacto que tenemos en el mundo no siempre es inmediato ni evidente. Sara probablemente no tenía ni idea de que su peor día había inspirado a alguien a tener el mejor. Jake probablemente no sabía cuántos jóvenes tomaron en serio su ejemplo y empezaron a enfrentarse al acoso en sus propias vidas. Dejamos caer piedras en el estanque, y las ondas se extienden más allá de nuestra vista. Tomamos decisiones, y esas decisiones influyen en otros, quienes toman sus propias decisiones, y las consecuencias se multiplican y se extienden de maneras que nunca podremos rastrear por completo. Por eso cada momento importa. Cada decisión importa. Cada vez que decidimos hablar o callar, ayudar o pasar de largo, levantarnos o sentarnos, no solo estamos afectando esa situación. Potencialmente, estamos desencadenando una serie de eventos que afectarán vidas que jamás conoceremos. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Qué mensaje deberías llevarte después de escuchar esta historia? Primero, si eres como Sara, alguien que ha sido lastimado, intimidado, oprimido por personas con más poder que tú, escucha esto. Su crueldad lo dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Tu valor no lo determina cómo te tratan los demás. Eres valioso, importante y mereces respeto simplemente por existir. El hecho de que alguien haya decidido lastimarte no disminuye esa verdad en absoluto. Y si te encuentras en esa situación ahora, sobrevivir es suficiente. No tienes que ser fuerte a cada instante. No tienes que convertir inmediatamente tu dolor en propósito ni tu trauma en inspiración. A veces, simplemente tienes que aguantar el día. Está bien. Está más que bien. Eso es valiente en sí mismo. En segundo lugar, si eres como Jake, alguien con poder, habilidades, recursos y fuerza, úsalos para el bien. Úsalos para proteger, no para dominar. Úsalos para elevar a los demás, no para oprimirlos. Entiende que la capacidad conlleva responsabilidad. No tienes que involucrarte en cada situación, pero cuando seas testigo de una injusticia genuina, de una crueldad genuina, de una necesidad genuina, y tengas el poder de hacer algo al respecto, hazlo. Ya hay suficientes personas en el mundo que usan su poder egoístamente. Sé la persona que usa su poder desinteresadamente. En tercer lugar, si eres como los comensales, alguien que presencia un mal y guarda silencio, comprende que tu silencio es una decisión con peso moral. No eres neutral. No solo estás evitando el conflicto.
Con tu inacción, estás permitiendo que el daño continúe. Es duro oír esto. Es incómodo reconocerlo. Pero es cierto. No tienes que ser un héroe. No tienes que afrontar cada injusticia personalmente. Pero puedes llamar al 911. Puedes grabar lo que sucede. Puedes ver cómo está la víctima después. Puedes ser testigo. Puedes alzar la voz. Puedes hacer cualquier cosa, en lugar de simplemente quedarte sentado y dejar que pase. Y aquí está la cuestión. Cuanto más practiques pequeños actos de valentía, más naturales se volverán. La primera vez que hables, puede que te tiemble la voz. Puede que te lata el corazón con fuerza. Puede que dudes de ti mismo. Pero la segunda vez es más fácil. La tercera, aún más fácil. Con el tiempo, alzar la voz se convierte en parte de ti. Con el tiempo, te conviertes en el tipo de persona que no puede callar ante la injusticia porque el silencio se ha vuelto incompatible con tu identidad. En cuarto lugar, si eres como Marcus y Vanessa, alguien que ha usado su privilegio para herir a otros, aún tienes tiempo para cambiar. Sé que dije que algunas personas nunca aprenden, pero otras sí. Si te reconoces en los villanos de esta historia, si ves tu propio comportamiento reflejado en su crueldad, tienes una opción ahora mismo. Puedes defenderte, justificar tus acciones, convencerte de que eres la verdadera víctima. O puedes reconocer el daño que has causado, enmendar el daño cuando sea posible y comprometerte a ser mejor. No será fácil. Asumir la responsabilidad nunca lo es. Pero es el único camino para ser la persona que probablemente te dices que ya eres. Puedes tener toda la riqueza, todo el estatus, todo el éxito del mundo, y aún así sentirte vacío por dentro porque has elegido la crueldad sobre la bondad, la dominación sobre el respeto, el acaparamiento sobre la generosidad. Finalmente, para todos nosotros, esta historia nos recuerda que los momentos cotidianos pueden volverse extraordinarios. Un martes por la noche en un restaurante. Un turno de trabajo. Una comida fuera con tu perro de servicio. Estos no son los escenarios que solemos asociar con eventos que cambian la vida. Pero es precisamente cuando ocurren, en lo cotidiano, en la rutina, en los espacios cotidianos donde creemos que no ocurrirá nada significativo. Esto significa que debemos estar presentes. Debemos ser conscientes. Debemos estar listos para actuar cuando sea necesario. No podemos andar por la vida como sonámbulos, dando por sentado que alguien más se encargará de las cosas difíciles, tomará las decisiones difíciles y será el héroe cuando se necesiten héroes. Eres otra persona. Eres la persona que podría encontrarse en una situación en la que su decisión de actuar o no cambiará radicalmente la vida de otra persona. ¿Qué elegirás? ¿Quién serás en ese momento? Empecé preguntándoles si alguna vez habían presenciado a alguien siendo tratado con crueldad. La mayoría, siendo honestos, responderán que sí. La crueldad no es infrecuente. La injusticia no es excepcional. Estas cosas ocurren a diario, en todas las comunidades, a personas que merecen algo mejor. Pero también lo hace la valentía. También la compasión. También la capacidad humana de defender lo correcto, incluso cuando nos cueste algo. Por cada Marcus y Vanessa en el mundo, hay un Jaque. Por cada momento de crueldad, hay un momento potencial de intervención. Por cada víctima, hay un protector potencial. La pregunta es si asumiremos ese papel cuando nos toque. Cuando seamos nosotros quienes tengamos que decidir entre la comodidad y la valentía, entre el silencio y la palabra, entre alejarnos y mantenernos firmes. La historia de Sarah no terminó en ese restaurante. Continuó en una sala de urgencias años después, tratando a los pacientes con la dignidad que deseaba que todos le hubieran mostrado. Continuó en la inspiración que brindó a personas que nunca conocerá. Continuó en cada momento en que decidió no dejar que su trauma la definiera, no dejar que su peor experiencia limitara sus mayores sueños. La historia de Jaque no terminó ahí. Continuó en cada niño que lo escuchó hablar y decidió plantar cara a los acosadores. Continuó en cada persona que vio su ejemplo y pensó, yo también puedo ser valiente. Continuó en el recordatorio de que el servicio, el verdadero servicio a los demás, no termina cuando te quitas el uniforme. Es un compromiso de por vida con principios que van más allá de ti mismo. Ni siquiera las historias de los comensales silenciosos terminaron esa noche. Para algunos, fue una llamada de atención, un momento de vergüenza que se transformó en determinación para ser mejores. Para otros,
Fue una oportunidad perdida que los atormentó. Un recordatorio de quiénes eran cuando más importaba. Pero para todos, fue un momento inolvidable. Un momento que definiría su reacción la próxima vez que presenciaran una injusticia. Y ese es el poder de estos momentos. Nos cambian. Nos revelan. Nos obligan a confrontar quiénes somos realmente, frente a quienes creemos ser o quienes queremos ser. Deshacen de todas las historias cómodas que nos contamos sobre nuestra propia bondad y nos muestran la verdad de nuestro carácter en alto relieve. Así que este es mi reto para ti, la persona que escucha esta historia. No dejes que sea solo entretenimiento. No dejes que sea solo una historia reconfortante que disfrutas y luego olvidas. Que sea una llamada a la acción. Que sea un espejo que te muestre quién has sido y una ventana que te muestre en quién podrías convertirte. La próxima vez que veas a alguien siendo maltratado, acosado, abusado, herido por alguien con más poder, ¿qué harás? ¿Serás de los que miran hacia otro lado? ¿De los que se convencen de que no es tu problema? ¿De los que prefieren la comodidad a la valentía? ¿O serás de los que alzan la voz, de los que intervienen, de los que se niegan a dejar pasar la crueldad sin respuesta? No necesitas ser un seal de la Marina. No necesitas entrenamiento especial ni habilidades extraordinarias. Solo necesitas ser alguien a quien le importe más hacer lo correcto que evitar conflictos. Solo necesitas ser alguien que entienda que cómo tratamos a los más vulnerables define quiénes somos como sociedad. Sara no era especial. Era una joven común y corriente con sueños comunes y un trabajo común y corriente. Pero su humanidad común y corriente merecía protección. Su dignidad común y corriente merecía respeto. Sus derechos comunes y corrientes merecían defensa. Jake no era un superhombre. Era un profesional entrenado. Sí, pero también era un hombre comprometido a defender a los demás. Un compromiso que asumió al unirse al ejército. Sí, pero también un compromiso que todos deberíamos asumir como seres humanos que compartimos este mundo con otros seres humanos. La verdad es que todos somos personas comunes y corrientes. Solo somos personas que intentamos vivir la vida, alcanzar nuestras metas, ser felices. Pero dentro de esa existencia ordinaria hay infinitas oportunidades para ser extraordinarios. Ser amable cuando la crueldad es más fácil. Ser valiente cuando la cobardía es más segura. Estar presente cuando desconectar sería más cómodo. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo, en un modesto restaurante, una noche de martes sin importancia. Se trataba de gente común en un entorno común, enfrentando una situación que, trágicamente, es demasiado común en nuestro mundo. Pero el desenlace fue extraordinario porque una persona eligió la valentía por encima de la comodidad. Esa persona podría ser tú. Ese momento podría ser mañana. Esa decisión podría definir no solo la vida de otra persona, sino la tuya. Así que, cuando termine esta historia, cuando termines de escuchar sobre Sara y Jake y aquella noche de martes en Rosewood Diner, no pases al siguiente vídeo, al siguiente contenido, a la siguiente distracción. Haz una pausa. Reflexiona. Pregúntate honestamente, ¿quién soy cuando importa? ¿Quién será la próxima vez que alguien necesite que alguien lo defienda? Porque aquí está la verdad final, la que hace que todo esto importe. No necesitamos más gente con riqueza, poder o estatus. Tenemos muchísima gente así. Lo que necesitamos, desesperadamente, es más gente con valentía moral. Más gente que no pueda pasar por alto el sufrimiento sin intentar aliviarlo. Más gente que use cualquier poder que tenga, por pequeño que sea, para hacer un mundo más justo. Necesitamos más Jacks que intervengan. Necesitamos más seres que sobrevivan y prosperen. Necesitamos menos Marcus y Veneses que lastimen a otros. Y necesitamos muchos menos testigos silenciosos que dejen que todo suceda. ¿Cuál serás? La decisión, como siempre, es tuya. Pero entiende que no elegir nada, elegir el silencio, elegir apartar la mirada, sigue siendo una elección. Y es la elección que permite que la oscuridad persista. Así que elige la luz. Elige la valentía. Elige ser la persona que se levanta. Porque nunca sabes cuándo llegará tu momento. Cuando te encontrarás en una situación donde alguien necesita desesperadamente a alguien valiente, donde la crueldad necesita ser confrontada, donde la injusticia necesita ser desafiada. Y cuando llegue ese momento, espero que recuerden esta historia. Espero que recuerden a Sara, quien merecía algo mejor.
Espero que recuerden a Jake, quien se negó a ser un espectador. Espero que recuerden incluso a los comensales silenciosos, cuya inacción fue una decisión con consecuencias. Sobre todo, espero que recuerdes que tienes el poder de cambiar la vida de alguien. Tienes el poder de ser quien marca la diferencia. Tienes el poder de defenderte. Úsalo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar, te retó o te inspiró, no te la guardes. Compártela. Habla de ella. Deja que inicie conversaciones sobre cómo nos tratamos, sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, sobre la responsabilidad que todos tenemos de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Suscríbete si quieres más historias que importan, historias que nos desafían a ser mejores de lo que hemos sido, historias que nos recuerdan las mejores partes de la naturaleza humana incluso mientras enfrentamos lo peor. Dale me gusta a este vídeo si crees en defender lo correcto, si crees en proteger a los vulnerables, si crees que el silencio ante la injusticia es inaceptable. Comenta abajo y dime, ¿alguna vez has estado en una situación así? ¿Has sido Sarah, Jake, el testigo silencioso o incluso Marcus? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te cambió? Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar ahora mismo. Porque esta no es solo la historia de Sarah ni la de Jake. Es nuestra historia. Es la historia de lo que sucede cuando la gente común se enfrenta a decisiones morales extraordinarias. Es la historia de quiénes somos y en quiénes podríamos convertirnos si elegimos la valentía sobre la conveniencia, la compasión sobre la crueldad, la acción sobre la apatía. La campana sobre la puerta del Rosewood Diner todavía suena cuando entran los clientes. Sarah se dedicó a la enfermería, pero nunca olvidó de dónde venía ni lo que pasó esa noche. Jake sigue viniendo a cenar los martes cuando está en la ciudad, con Rex siempre a su lado. El reservado donde todo ocurrió parece igual al resto, común y corriente. Pero para quienes conocen la historia, es terreno sagrado. Es un recordatorio de que, en cualquier lugar y en cualquier momento, alguien podría necesitar tu valentía. Alguien podría necesitar que te pongas de pie. Alguien podría necesitar que seas su Jake cuando esté en su momento más vulnerable. Sarah. ¿Estarás listo? ¿Estarás dispuesto? ¿Serás quien lo cambie todo? Esa no es solo una pregunta para el final de este vídeo. Es una pregunta para el resto de tu vida. Y cómo la respondas, no con palabras sino con acciones, definirá no solo quién eres, sino también el mundo en el que vivimos. Elige con sabiduría. Elige con valentía. Elige ser la persona que se pone de pie. Porque alguien, en algún lugar, cuenta contigo, aunque aún no lo sepa. Aunque tú aún no lo sepas. Y eso no es presión. Es poder. Ese es el increíble poder que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia, para luchar contra la injusticia, para proteger a los vulnerables, para hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Así que sal y úsalo. Sé el héroe de la historia de alguien más. Sé la razón por la que alguien no se rinde. Sé la fuerza que detiene la crueldad de golpe. Sé la persona que, cuando llega el momento y hay que tomar una decisión, elige la valentía. Porque el mundo tiene suficiente gente que mira hacia otro lado. Tiene suficiente silencio. Tiene suficiente complicidad. Lo que necesita, lo que anhela, eres tú. El tú que se preocupa. El tú que actúa. El tú que se alza. Sé esa persona. Empieza ahora mismo. Empieza con la próxima oportunidad que tengas. Suena la campana. Alguien entra por la puerta. Y ha llegado tu momento de elegir. ¿Qué vas a hacer?